Fuerte abrazo. Pero bueno, voy con el análisis de derechos humanos con Luis Soriano, a quien abrazo con mucho afecto. Luis, ¿cómo te va? Excelente martes. ¿Qué pones en la mesa? Hola, Toño, muy buenos días, tengas tú y todo tu auditorio. Oye, pues con la novedad de que la violencia en Puebla pues no para, ¿no? Sí. Sigue manteniéndose la violencia y pues una consecuencia de lo que estamos viviendo pues es lo que pasó el fin de semana, evidentemente con este muchacho agredido por 7 personajes, pues lamentable, ¿no? Allá por Angelópolis. Sí, es lamentable. ¿Qué nos sucede como sociedad? ¿Qué no hacemos en nuestras casas bien? Es que no solamente es un tema, precisamente era de lo que quería platicar contigo y con todo el auditorio, Toño, a ver, no es un tema, a ver, por un lado dice Eduardo Rivera, dice que qué está haciendo la familia, que dónde están las familias, que, a ver, ese es un lado. Por el otro lado, el gobernador del estado, dentro de su línea y estrategia, convoca a seguridad pública y a los municipios para que resuelvan esto, y dentro de los temas es, pues generemos mayor protección, más policías, mayor seguridad, ¿no? Pero no nos damos cuenta que esta situación se está volviendo una cultura del odio. O sea, los famosos discursos de odio que conocemos de Hitler, de todas estas personalidades, no es propiamente lo que nos está pasando en el estado o en el país, ¿no? En México y particularmente en Puebla. Lo que estamos viviendo es una cultura de odio, y una cultura de odio significa que a través de esta emoción, porque finalmente el odio es una emoción, estamos empezando a vivir cambios dentro de nosotros mismos y dentro de la sociedad como si fuera un organismo. Y está surgiendo este tipo de situaciones, están empezando a suceder este tipo de cosas, pero ya había señales, Toño. Del 2020 para acá, por lo menos en julio del 2022, Puebla se ubicó en el top 10 de los estados que vive la mayor violencia extrema, considerando atrocidades. Casos, son casos que nosotros no olvidamos ni tenemos que olvidar. La muerte de un bebé dentro de un basurero en el penal de San Miguel, Sí. Encontrar en un lote baldío una cabeza y piernas en avanzado estado de putrefacción en la ciudad de Puebla, cuerpos desollados y comidos, cuerpos con signos de tortura, con corte de orejas, el homicidio de Cecilia Monzón, la activista que fue asesinada a plena luz del día y al lado del periférico, el linchamiento del asesor del PAN en Huauchinango, las violaciones a los niñas y a las niñas, te acordarás que esto lo platicamos de un muchacho que estudiaba en Libero y que apoyaba en una escuela y que se le acusó de temas de abuso a menores. Y como eso, muchos otros casos que se consideran violencia extrema, atrocidades, Toño. Auméntale a eso los homicidios dolosos, que aumentaron a un 43% según lo que refiere el Ibero, que precisamente es una tasa poblacional con un aumento del 2.45% de homicidios por cada 100,000 mujeres registradas en el 2021. Es decir, 3.51 homicidios en el 2022. Dicen que disminuyeron en el 2022 los feminicidios, pero aumentaron los homicidios. ¿Qué te da a entender esto? Pues que están tipificándolo intencionalmente mal para poder dar números positivos, ¿no? Puebla es el segundo, por segundo año estamos registrados con mayor víctima de tratas en el país, con 38 personas registrados en los últimos 6 años. Por parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que lo hablamos mucho todo lo que fue el mes pasado, señala que hay 37 mujeres que fueron desaparecidas en el 2022 y que aún no han sido localizadas, porque eso también es un dato. Reportaba Michael Chamberlain en el foro que tuvimos en el tema de personas desaparecidas hace una semana o dos, decía, a ver, no estamos hablando de 111,000 personas desaparecidas en el país, estamos hablando
de 222,000 personas que fueron en algún momento desaparecidas y que aparecieron con vida o sin vida. O sea, eso es lo que estamos viviendo en el país, y te puse aquí datos de lo que estamos viviendo en el estado. Esto es cultura del odio, Toño. Y la cultura del odio no se puede atender desde la seguridad pública, no se puede atender con más policías, no se puede atender con uso de la fuerza. Se tiene que atender desde la gobernanza, Toño. Exacto. Desde el tema de combatir los discursos de odio que se puedan estar generando mediante la educación. Es decir, hay que meterse a las escuelas. A ver, me sorprende y me preocupa muchísimo el comunicado del rector de la Anáhuac, ¿no? Y más lo que dijo ahí en un video que publicó el día de ayer. El rector de la Anáhuac, finalmente bien intencionados, me parece que bien intencionados están tratando de hacerlo, iniciamos protocolos, están suspendidos los muchachos y vamos a generar un procedimiento para determinar qué vamos a hacer. Eso se va encaminando hacia la ruta de a lo mejor van a tener que correr a los muchachos de las escuelas. ¿Merecen ser despedidos? ¿Merecen no serlo? Esa es otra historia. En este momento, Toño, la universidad tiene la oportunidad de oro de retener a los muchachos, de meterlos a cursos de sensibilización, de masculinidades no violentas, de desconstruir esta cultura que tiene evidentemente adentrado, de esta cultura de odio que tienen construidos, que pueden ser inclusive obligados a tener que cumplir con ciertos protocolos, a tener que realizar un diagnóstico en lo personal de ellos, saber qué está pasando, el entorno familiar, todo lo que pueda ser necesario. Esto lo puede hacer la universidad focalizándolo a estas dos personas, ¿no? Que son las que tienen identificadas. En lugar de eso, va a ser muy delicado decir, bueno, ya los expulsamos, ¿no? Y entonces, pues ya, que la sociedad se haga cargo de ellos, ¿no? O sea, ya se lavan las manos y entonces dos personas violentas a ese nivel de violencia, lo que hace, y además con la situación de tener un poder, de ser de poder económico, de poder de un nivel socioeconómico alto, pues se vuelve todavía más peligroso y se vuelven personas todavía más peligrosas si no son atendidas o no son tratadas. Y como ellos, los otros 5 muchachos más que estuvieron en la misma situación. Ese tipo de cosas son las que se tienen que atender. No podemos atender las causas disfrazándolas de justicia cuando lo que en realidad el colectivo social lo que está buscando es venganza, Toño. Sí, sí, porque sin duda. esto está generando mayor odio. Es la cultura del odio, la que te he estado platicando desde que empezamos ahorita esta intervención. Sí. No podemos permitirnos eso, Toño, porque es gravísimo lo que está pasando en Puebla. ¿Y sabes por qué se está generando tanto este nivel o este esquema de cultura del odio? Por omisión, porque no mueven un dedo las instancias de derechos humanos que son las responsables de poder construir una cultura contraria, que vaya en contra de la no discriminación, que vaya en contra del odio, que vaya en contra de los discursos que puedan sumar a este tema. Claro. No están haciendo nada, y como no están haciendo nada, pues la violencia se va incrementando. Contigo vengo interviniendo desde hace algunos ya años, ¿no? Ya llevamos un poquito más de un año. Pero yo no había salido en ruedas de prensa, yo había sido muy respetuoso de lo que hacía el Estado. Pero cuando empezó a surgir que el mismo Estado, y hablo del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos, intentó activar la ley Bala, están intentando activar el tema de las acciones de los linchamientos desde la fuerza pública, desde la violencia, que están tratando de realizar acciones desde el tema de la fuerza pública, pues entonces nos vemos obligados a tener que alzar la mano, Toño, porque por ahí no es. Claro. Es a través de la gobernanza, no a través de la fuerza, como se va a tener que resolver esto. El gobernador tiene una oportunidad de oro, Toño. Tiene toda la oportunidad de poder terminar siendo el mejor gobernador de este sexenio, porque ahora sí podemos hablar de varios gobernadores. Exacto. Y gobernadores, ¿no?
Sí. que ser el mejor gobernador de este sexenio es disminuir los niveles de violencia que se están dando en el Estado. Y eso se tiene que identificar como la cultura de odio que ha sido generada por la mayoría de los gobernadores que han estado en el encargo, desde Marta Erika, Luis Miguel Barbosa, que son los que más pudieron, bueno, a la primera no le dio tanto tiempo, pero al segundo le dio todo el tiempo de motivar un esquema de violencia sistematizada en el Estado desde el Estado. Sin duda. Entonces, no podemos permitirnos eso, Toño. De acuerdo contigo. Luis, muchísimas gracias por abrirnos y reflexionar en este tema y ojalá que todos hagamos conciencia de este tema que nos atañe a todos. A todos, ¿eh? A todos. Gracias, Luis. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo fuerte, bye. Gracias. 9 de la mañana con 2 minutos.